Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Vale, hoy sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios, en este 3 de junio. Qué verdadero placer que usted nos puede estar acompañando en este sexto mes del año. Como siempre es necesario analizar esas temáticas que están aconteciendo en nuestra nación y por tanto no podemos dejar de lado, por ejemplo, el tema del régimen de excepción. Desde luego que el régimen ha funcionado, nos ha liberado de miles y miles y miles de pandilleros. Eran un mal en la sociedad, un cáncer totalmente. Pero a la par de ello, hay personas que se han levantado y han dicho, mire, es cierto, nos han liberado de las pandillas, pero entre tantas personas se han llevado a gente que no tenía nada que ver con ellas. Entonces queremos saber si el régimen sigue funcionando para capturar a los remanentes que quedan escondidos en los últimos rincones de nuestro país, o se está utilizando para agarrar a gente que no ha tenido nada que ver con estos grupos criminales. Eso más lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del fundador del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción, MOVIR, Samuel Ramírez. ¿Qué tal, Samuel? Buenas noches, encantado que nos esté acompañando. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación a Mix de Medios, a Canal 8, y de verdad que agradecemos mucho estos espacios porque a las víctimas casi no hay muchos espacios en este país. Los grandes medios pues nos cierran las puertas, pero qué bueno que están ustedes y gracias de nuevo. Encantado que ustedes puedan confiar en nosotros y también que hayan aceptado la invitación. Así que vamos entrando en ese primer punto, y es que es imposible dejar de lado lo que sucedió el día sábado con la toma de posesión del presidente de la República, Nayib Bukele, en su segundo periodo. Es necesario también hacer una recapitulación desde que él entra en el 2019 hasta el 31 de mayo específicamente. ¿Qué tanto él se encargó de la seguridad? ¿Qué tanto pudo funcionar el régimen de excepción? ¿Y qué tanto, como muchos dicen, también el régimen de excepción se ha ido por otro lado? Por favor, Samuel. Bueno, creemos que el tema de seguridad pues es un tema muy grave en el país, y pues entiendo que cualquier gobierno que llega a la presidencia pues tiene que tomar en serio el tema de seguridad. Y Bukele pues comenzó con un plan de combate a la criminalidad, pero creímos que también había una dosis de pacto con las pandillas. Eso se podía notar y creo que ha sido evidente en tantos estudios. Luego que eso no le funcionó y vio que los homicidios siempre continuaban, entonces trató de buscar una forma de resolver. Aparte de eso, había fracasado en varios ofrecimientos de campaña. El Bitcoin pues fue un fracaso, ¿verdad? Las promesas que él hizo del tren del Pacífico, el aeropuerto de la Unión, que no era un proyecto necesario para los salvadoreños, y otras promesas, dijo, bueno, aquí voy a tener que hacer algo, un golpe de timón. Y creo que, surgieron una cantidad de homicidios un fin de semana, y que eso fue lo que provocó la instauración del régimen de excepción. Y yo creo que era correcto. Aquí las pandillas tenían sometido... Era correcto instaurar el régimen de excepción. O sea, una medida drástica, sí, pero que de verdad tuviera como fin combatir a las pandillas, de verdad. Pero resulta que tenemos 2 años sometidos a un régimen de excepción, y la ley dice que el gobierno tiene ese instrumento, esa posibilidad de poder implementar un régimen extremo, pero que tiene que ser medido con el tiempo. Y si ya las causas ya no existen, ¿por qué seguir? Porque el régimen le ha limitado garantías a los salvadoreños. Uno puede ser capturado en cualquier momento, no tenemos derecho a una libre defensa, no tenemos derecho a la presunción de inocencia, a un proceso judicial justo. Entonces, estamos vulnerables a esa situación. Sin embargo, seguimos con el régimen ya más de 2 años. Entonces, creemos que las causas ya no existen. Él mismo dice, Bukele dice que estamos en el país más seguro.
¿por qué seguir entonces con el régimen de excepción? Entonces, en su discurso del 1 de junio vimos una demostración de fuerza militar. Bueno, yo entiendo que esta demostración se hace en los 15 de septiembre, en la independencia, pero no en las tomas de posesión. Militares, helicópteros, aviones sobrevolando. Entonces creemos que ahí lo que él quiso mostrar es el poder que él tiene, de la capacidad que él tiene, y que quien no se someta a lo que él dice va a tener problemas. Entonces eso es lo que vimos en ese discurso, de meterle más miedo a la población salvadoreña y hacerle creer de que aquí pues él es el que manda, y que aquí no tenemos una Corte Suprema de Justicia independiente, no tenemos una Asamblea Legislativa que responda a los intereses del pueblo, que todo responde a él, a los designios del presidente de la República. Eso es lo que no dijo nada del resto de problemas. Fue un discurso muy vacío. Habló de que iba a combatir el tema económico, pero no dijo nada concreto. Solo dijo, confíen en Dios, apoyen al presidente en las medidas que vamos a tomar. No dijo cuáles son las medidas económicas que va a tomar. Invertir en el agro para producir más en El Salvador y no traer todo fuera del país. No dijo nada de incrementar los empleos, de evitar que la gente esté siendo desalojada para quitarle sus fuentes de trabajo. No dijo absolutamente nada. No dijo nada de la cantidad de inocentes que están presos. ¿De qué va a hacer con esa gente? ¿Qué con los muertos en las cárceles? ¿Con los niños que han quedado abandonados? ¿Con ese costo de la vida que antes la gente no tenía ese gasto de llevar paquetes y ahora sí lo tiene? Y eso ha debilitado su presupuesto familiar. Sí. O sea, de eso no dijo nada. Solo se fue por las ramas, por la ilusión, vendiendo ilusiones y diciéndole a la gente que aquí pues hay que esperar milagro. Porque ya hoy el doctor Milagro le van a decir al señor presidente Nayib Bukele. Ahora, si estamos hablando de más de 2 años de régimen de excepción, y antes de hablar de aquellas personas que no tuvieron nada que ver con estas lacras, como eran las pandillas, ¿de qué manera se están capturando actualmente a las personas? Es decir, ¿cuáles son los criterios que las autoridades utilizan para capturar a una persona? Evidentemente que si es pandillero, pues creo que se puede notar a leguas, ¿no? Pero, ¿qué pasa si usted es un ciudadano común y usted cuando va pasando enfrente de las autoridades, usted comienza a sudar? Y las autoridades llegan y le pueden decir a usted, mire, si usted está sudando es por algo, si usted se pone nervioso es porque algo debe. ¿Están utilizando estos argumentos para llevarse a las personas también? Bueno, sí, el régimen al inicio eran redadas masivas. Nosotros incluso Movir surge 4 meses después de que surge el régimen de excepción, porque todos creíamos de que si era para combatir las pandillas, excelente. Sí, claro. Que bueno, yo incluso estaba impresionado de, bueno, si Nayib Bukele de verdad erradica ese cáncer que tiene el país de las pandillas, híjole, yo de verdad que me quito el sombrero. Por eso nos mantuvimos al margen. Sí. Pero cuando vimos aquel montón de gente, mujeres, llorando por sus hijos detenidos, estudiantes. Que no tenían nada que ver con pandillas, con aquellos arraigos, constancias laborales, de estudio. Personas que habían venido a pasear de Estados Unidos a ver la familia, pero por vivir en un lugar controlado por estos grupos, se vieron involucrados en alguna situación ahí de que la policía pasó en la hora en que ellos estaban en la calle, y por ser jóvenes, a veces tenían tatuajes artísticos, por la apariencia se los llevaron. Entonces vimos de que entonces nos llamó la atención y dijimos, organicemos a las víctimas. Porque las organizaciones de derechos humanos estaban ya colapsadas también de denuncia. La gente, todas las organizaciones que nos están apoyando ahora ya no podían dar abastecimiento, y la gente se quejaba que Cristosal no les atendía, que Tutela Legal no los atendía, que el IDUCA no los atendía, que el ESPAS, entonces, porque estaban deportados. Igual decían que la PGR no atendían porque estaban colapsados. Entonces dijimos, miren, organicemos a las víctimas y que hagan presión en la calle. Hay que visibilizar este problema que hay en el país, las violaciones. Fuimos a la PDH, igual la señora totalmente ciega para las víctimas. Ella pues respondía a órdenes del presidente. Entonces sentimos que no era cierto que el tema era para combatir las pandillas, era también para meter miedo en la gente, para que no se pronunciaran, para que no denunciaran, para que no expresaran ese descontento por
por las promesas incumplidas también de parte de este gobierno. Vimos una isla, el Espíritu Santo, que es un caso muy emblemático, donde no habían pandillas, donde allá la gente dejaba las puertas Pero abiertas. entiendo que eso se dio a conocer a través de un youtuber, ¿no? Sí. Bueno, que de hecho dio resultados, no porque las autoridades hayan actuado per se, sino por el video de esta persona, según Sí. entiendo. Entonces se capturaron más de 30 personas sin tener vínculos con ningún grupo criminal. Entonces dijimos, bueno, ¿y por qué aquí vienen a hacer cercos militares donde no hay problemas? Entonces vimos de que había una contradicción. Bueno, cercos militares por todos lados. Sí. Incluso hemos visto en Chalatenango un lugar donde ha habido alguna inseguridad, pero no ha sido el departamento con más problemas de inseguridad con las pandillas. Pero ha habido un cerco militar por más de 2 meses, con tanquetas, con demostración de fuerza, porque es un sector de población que viene de una situación de conflicto y que no apoyan al gobierno. Entonces creo yo que es un mensaje para ellos, que aquí quien manda es el gobierno y que si no se someten pues van a tener problemas. Entonces vimos de que el régimen no es cierto, que va a combatir la pandilla. Bueno, y es así con este punto que nos vamos a trasladar a la primera pausa comercial. No nos cambie, retornamos. Como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y alguien está diciendo por ahí, Fer, mire, pregúntele a Samuel cuántos millones de dólares le está pagando George Soros a Movir para hacer estas declaraciones. Así que, bueno, respondiendo a la petición, pues le hago la pregunta. ¿Les está pagando George Soros a cada uno de ustedes millones y millones de dólares o a Movir para que se pronuncien a favor de las víctimas que no tienen nada que ver con las pandillas? Fíjese que francamente me da risa porque Movir es un movimiento de hecho. No tenemos personalidad jurídica y cualquier financiamiento viene para organizaciones legalmente establecidas. Nosotros lo único que nos mueve es la indiferencia del gobierno, que no escucha a las víctimas. Si Bukele hubiera corregido ese error de no capturar inocentes y de liberar a los que ya capturó, Movir no estuviera en esta lucha. No tenemos local. local. Que ya capturó, comprobado que no tienen nada que ver con las pandillas. O sea, Sí, solo aclarando. Movir no tiene ni local para reunirse. No tenemos empleados. La gente me dice, mire, ¿cómo puedo localizar a Movir? No tenemos empleados para que esté atendiendo a Movir. Sí. Tenemos un localito que ahí lo hemos tomado casi a la fuerza y ahí nos reunimos con las víctimas, pero no tenemos absolutamente nada. O sea, somos simplemente personas defensoras de derechos humanos que nos duele el dolor de nuestros salvadoreños que están sufriendo y que nadie más, aquí el gobierno totalmente los ha condenado. Nosotros incluso hemos gestionado con organizaciones amigas ayuda en especie, en víveres para las víctimas, porque se están muriendo de hambre. Tenemos conocimiento de personas que se han querido quitar la vida porque no encuentran una forma de poder sobrevivir a esta situación. La persecución del régimen, el acoso del régimen, no tienen que comer, tienen que llevar paquete. Entonces nosotros tratamos a pura solidaridad de la gente, hemos logrado solventar, hemos llevado incluso hasta paquetes a mujeres que han dado a luz en la granja de Izalco, donaciones, pero los han donado directamente los paquetes. Entonces no es que recibimos dinero, nosotros todos lo recibimos en especie, no recibimos ningún dato en efectivo. Entonces creo yo que por ahí pues el régimen puede investigar, si quiere que Movir deje de estar en la calle, escuche a las víctimas y deje de violentar los derechos humanos de los salvadoreños y sobre todo de la juventud, porque son los más afectados.
Ahora, hablemos de datos, Samuel. Hablemos de cuántos se contabilizan, o al menos datos que ustedes hayan recibido, del número de fallecidos en los centros penales desde que inició el régimen de excepción y cuántas personas hasta ahorita cuentan que ya tendrían la carta de libertad, pero que de cualquier manera no los dejan salir. ¿Tienen datos? Fíjate, el dato que manejamos es el dato que manejan otras organizaciones. Ahorita hay una organización que dice que son 261 personas. Nosotros andábamos también... 261 personas fallecidas en la cárcel. Pero ese es un dato también risible, es mucho más. Yo he hablado con varias personas que han salido libres y ellos confirman que han visto gente vomitando sangre y a las pocas horas está muerta y no aparece en ninguna red social, no aparece en ningún lado y los entierran como desconocidos. ¿Los entierran a dónde? ¿En Pues, los alrededores? Bueno, hay una fosa en el cementerio de La Bermeja, una fosa común. Ahí los están yendo a tirar. Pues ahí van a enterrar a mucha gente del régimen que quizás quieren ocultar que han fallecido. Esto fue con un joven de los Horcones en La Palma, Chalatenango. La mamá venía a dejar paquete todos los meses a Mariona y le decían aquí está su hijo y le recibían el paquete. Ya en diciembre le dijeron, mire, fíjese que no aparece su hijo. Entonces, algo raro está pasando. Entonces comenzaron a investigar y le dijeron que no, que había fallecido y que estaba enterrado en La Bermeja y que tenía que pagar la exhumación. Ni siquiera eso, ese costo asume el régimen. ¿Cuánto puede costar una exhumación, hombre? Bueno, nos dijo el papá que casi le costó como $1.500 la exhumación. Y bueno, hicieron el trámite engorroso. Alguien de Movir también fue a esa exhumación. Y ahí está una gran zanja en La Bermeja, que hemos pedido a los medios que lleguen, que verifiquen, porque van a creer que es un invento de Movir, pero ahí está la información. Y tenemos datos de personas que, bueno, incluso en una semana llevaron 9 personas fallecidas. Y a ver cuántas más llevaron ahí, que nadie sabe, porque el régimen trata de ocultar. Hay muchas familias que andan buscando a su familiar en las cárceles que ya murieron y no les dan información. Pero dígame también, esta persona le llevaba los paquetes a su hijo. ¿Cuánto tiempo pasó de que ella cada mes tenía que gastar y que le aseguraban en la celda, que le aseguraban en el centro penal que esos paquetes ya habían sido entregados? Entonces, ¿a quién se los había entregado sabiendo que su hijo ya estaba muerto? Bueno, el muchacho murió en junio del 2023, creo que fue. Y le informaron, no, creo que el 2022, y le informaron 22. Que había muerto en diciembre. O sea, que de junio a diciembre estuvo llevando paquete y a saber a quién se lo entregaba. O sea, negligencia, o es que realmente a propósito, o es desinformación que el mismo régimen no tiene control. ¿Qué está pasando? No permiten las visitas familiares para que la persona pueda constatar de que su hijo está ahí. ¿Verdad? Entonces creemos que también hay tantas situaciones pues que se justifica que las víctimas anden en las calles. Nosotros no es que querramos mancharle la imagen a Nayib Bukele, simplemente es una necesidad de las víctimas de buscar información, y como no la encuentran en centros penales, no la encuentran en la PDH, no la encuentran en la PGR, vamos a la calle, simplemente. Ahora, ya que se está hablando también, podrían haber muchos más casos de personas que en este momento, y no es para causar desesperanza tampoco, pero son posibilidades, que en este momento están llevando paquetes hacia los centros penales sin saber que sus familiares ya no están más en este mundo. Podrían haber más casos. Deben de haber muchos, pero por la falta de información pues no podemos confirmarlo. Ayer me mandó un mensaje una muchacha que dice que su papá murió, parece que el 29 de mayo, en el hospital, por falta de atención médica también. Una persona que ella asegura que es inocente por todos los arraigos que tiene, murió, y esa información no ha salido en las redes sociales, porque hay familias que prefieren mejor mantenerlo en privado, la información del fallecido, porque tienen miedo que si lo hacen público va a ser víctima de la persecución. Hemos tenido casos de personas fallecidas que la policía les ha prohibido abrir la caja, y ha habido una patrulla permanentemente en la vela para garantizar de que ese cuerpo no sea
visto por la ¿Cuál es familia. la necesidad de prohibir que se abra una caja? Quizás porque fue asesinado y no quieren que el pueblo sepa que hay asesinatos en las cárceles. O sea que ni siquiera dejan velar tranquilamente al No, muerto. hay un acoso policial. O sea, un acoso que la gente no tiene paz, ni siquiera ya muertos tienen paz estas personas. Bueno, yo he hablado, estaba ahí acompañando a una familia que recogió a su esposo en medicina legal y hablé con varios funerarias. Entonces, mire, me dice, yo como encargado de venir a recoger cadáveres, yo tengo muchas cosas que contarme, digo, pero a mí me da miedo. Pero tengo un caso emblemático de una persona que salió desmembrada y ellos lo llevaron en una caja. Desmembrada. Y era de Teotepeque, Departamento de la Libertad. Solamente esa información me dio. No es el único, me dicen. Aquí hay casos escalofriantes, pero nadie sabe. Nadie, o sea, no, la medicina legal guarda silencio. Entonces nosotros por eso hemos ido a medicina legal a pedirle que nos dé información de los fallecidos y las causas de muerte. No, imagino que no se la diga. ¿Qué nos dijo medicina legal? Mire, nosotros no estamos autorizados para que cualquier ciudadano pueda recibir esta información. Entonces fuimos a la fiscalía. Tampoco la fiscalía nos dio información, porque dice que ellos tampoco no están autorizados que cualquier ciudadano pueda tener esta información. Entonces, ¿a dónde acudimos? Pues, ¿a dónde podemos conocer la verdad de lo que pasa en este país? Desde luego. Bien, ahora con eso nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial y al regresar, bueno, se siguen hablando de casos de tortura. ¿Esto será real o, como muchos dicen, es otro invento más de la oposición? Eso, tras la pausa comercial. Gracias por continuar con nosotros. Así como cerrábamos el bloque anterior, es necesario preguntarse si en verdad las denuncias sobre casos de tortura en los centros penales y que también organizaciones internacionales están apoyando estas afirmaciones, ¿realmente esto es real? O, como muchos han mencionado, son inventos de la oposición para desestimar el régimen de excepción. Su criterio, por favor. Bueno, yo he hablado con bastantes personas que han salido libres y nos cuentan de torturas. O sea, ¿Qué tipo de tortura? Bueno, ¿De qué manera? Los hacen correr y personas adultas mayores con jóvenes, y si un adulto mayor se cae, lo agarran con un garrote que andan los custodios, lo golpea. Entonces, a un señor que era diabético, tenía que subir gradas, bajar gradas, y se cayó y le pasó toda la gente encima, el resto de privados de libertad, y le tuvieron que amputar una pierna, y ahora resulta que lo tuvieron que liberar sin tener orden de libertad, porque no lo podían tener ya en la cárcel amputado para que se recuperara en su casa. Un señor de Comasagua, y ahí lo capturaron solo porque desgraciadamente en algunos lugares las pandillas tenían cierto control y eran grupos criminales que, si usted no cedía a una petición de ellos, era asesinado. Entonces este señor parece que les dio ray a unos pandilleros. Y ya por eso alguien lo señaló que él era colaborador, y él lo hizo obligado. Entonces por eso lo capturaron, un señor ya muy adulto mayor con problemas diabéticos, y simplemente ahora no tiene las dos piernas y está en una silla de ruedas. ¿Quién va a reparar ese daño a esta persona? Esa es la pregunta que nos hacemos. El daño emocional, humano, económico que le han ocasionado, físico. Entonces, y eso, hay testimonios de personas que han sido torturados en la cárcel. ¿Qué otras cosas han mencionado las personas que han probado su inocencia y las organizaciones internacionales que tratan de investigar todo ello? ¿Qué es lo que mencionan? ¿Qué otros tipos de tratos? Bueno, bueno, primero me cuenta un señor de que él estuvo en Mariona, ¿verdad? Ahí comenzaron a investigar y se dieron cuenta que habían más de 1.500 personas que eran inocentes. No le encontraron ningún vínculo con pandillas. Entonces dijeron, apartémosla, vamos a separar. Luego que hubo un traslado de Mariona hasta, de Ilopango a Mariona,
Dice que los tuvieron casi desde las 5 de la tarde hasta como a la 1 de la mañana, parados, esposados, con los paquetes que le llevaba a la familia así guindados, con los dientes tenían agarrado el paquete, y ahí pasaron toda esa cantidad de tiempo parados, acalambrados, y después al bus. Entonces dice que llegaron a Mariona y ahí los volvieron a mezclar con las pandillas. Entonces, y los ponía, como castigaban a los pandilleros, entonces ahí castigaban a todo mundo, inocentes y no inocentes. Los trataban, los insultaban, los hacían bañarse desnudos en frente de todos. Entonces, eso es una tortura también. Entonces, la privacidad, los hacían hacer sus necesidades fisiológicas en cubetas, en frente de los demás. ¿Acaso eso no es tortura también? Entonces, yo creo que las torturas son diversas en las cárceles. Pero si usted se fija, el gobierno solo permite visitas al Secot, donde ahí es un penal hecho moderno, con todas las condiciones, pero no permiten visitas a Mariona, a Panteos, a la granja de Izalco, Aunque entiendo porque que ahí las condiciones son infrahumanas. Aunque entiendo que en el Secot lo que se ha permitido es hacer documentales, tanto para medios internacionales como para influencers. Y según han mencionado las autoridades del Secot, no se les están permitiendo visitas de ningún tipo de familiar. Es decir, solo los influencers son los que tienen, y los noticieros son los que tienen vía libre al Secot, según entiendo. No sé si usted ha escuchado algo de eso. Sí, lo curioso es que Bukele dijo que en ese penal iban a estar los verdaderos pandilleros, criminales, sí, y que no iban a ver la luz del sol, que iban a salir muertos de ahí. ¿Y ahora qué es lo que vemos? Bueno, ahí hay gimnasios, allá hay atención médica, hay médicos, porque eso es lo que han dicho los youtubers y los reportajes, que ahí hay un trato que, a pesar de que sean criminales, el gobierno los trata bien, respeta los derechos humanos, pero no dice nada de la gente en Izalco, que ahí están la mayoría de inocentes en Mariona. Entonces, de ahí no dice nada. A los inocentes los tienen en la cárcel después de 2 años sin poderlos condenar porque no hay pruebas, y tampoco los liberan. Pero a los verdaderos criminales ya los condenaron porque tienen ya delitos, ya tienen homicidios en sus récords. Entonces creemos que los que están sufriendo ahorita pues son los inocentes que no saben su futuro, cuál va a ser, ahora con las condenas masivas que quiere realizar el régimen, porque quiere liberarse de esa gente, pero no para sacarla libre, sino para que, si ya están condenados, pues ya no hay nada que hacer. Eso es lo que pretende el régimen. O sea, ahora bien, ya que se está hablando de todo ello, imagino que es algo sumamente delicado para ustedes, ya que entiendo que hay temor, hay incluso cierto terror, pero ¿ha habido amenazas de terminar en el Secot o en otro centro penal hacia ustedes? ¿Los han amenazado? ¿Les han escrito a través de las redes? Mire, sí, hemos tenido ataques de funcionarios de gobierno, ¿verdad? Bueno, algunos ya no son funcionarios. ¿Qué les dicen estas personas? No, acusándonos de que defendemos pandilleros. Y usted sabe que en este país vincularlos con las pandillas ese es un crimen, ese es un delito. Sí. Y a quien le aplican el régimen, ese pobre se va a morir en la cárcel porque no hay forma de defenderlo. Ya está condenado. La familia, por muchos arraigos que tengan, no tienen validez para los jueces. Entonces creemos que sí estamos expuestos a una situación como esa. Bueno, lamentamos también y denunciamos la captura de estos líderes de veteranos de la Fuerza Armada y de excombatientes. Creemos que el régimen pues, es capaz de fabricar delitos por tal de detener esas voces. Es un movimiento que ha tenido mucha acción de denuncia en las calles. Son personas que vienen pues, de la guerra y que si el gobierno no les cumple con sus exigencias, pues pueden hacer acciones más de hecho, cierres de calles y una serie de situaciones. Entonces creemos que hay veteranos de guerra ahí con problemas de enfermedades serias, crónicas, que el señor Estatilio Montalvo recién fue operado del corazón, está en recuperación. Después de lo que lo capturaron, lo llevaron al hospital de diagnóstico. Hoy lo tienen en una Bartolina, no sabemos en qué condiciones está. El otro señor Santos Melara, pues también es una persona diabética que está en controles y pues no sabemos si ahí le van a dar los medicamentos. Pueden
se corre el riesgo que puedan morir dentro de las cárceles. Entonces hacemos un llamado que también las Naciones Unidas se pronuncie, porque estas personas, Atilio Montalvo fue parte de las comisiones en la firma de la paz durante la guerra y ahora pues está siendo víctima. Para mí que es parte de la persecución política hacia los líderes históricos también de este país. Entonces, igual nosotros tenemos ese problema, pero mientras no haya respeto a los derechos humanos, vamos a continuar en esta lucha. Yo recuerdo que usted al principio del programa había mencionado que han escuchado casos de mujeres que han ido a tener a sus bebés a los centros penales y que pues han tenido que criarlos ahí. Entonces, aquí también juega un gran papel la ciudadanía, porque así como hay aquellos que mencionan que, mire, pues hay que sacar al bebé, ya que tenemos la ley Nacer con Cariño, y la ley Nacer con Cariño pues es 100% segura, protege al 100% de los neonatos, entonces pues tienen que crecer en mejores condiciones fuera de los centros penales. Pero también está el otro criterio que toman otras personas, donde dicen, mire, pues le tocó criarlo en los centros penales porque, pues, si su mamá pues, es delincuente, pues ni modo. Y si no es delincuente, pues por algo la capturaron también. Entonces, el bebé de igual manera que se quede en los centros penales y ahí no aplica la ley. ¿Con qué criterio nos quedamos? Número uno y número dos, ¿sí han tenido esos casos en Movir? ¿Han llegado familiares a pedir que se liberen a esas mujeres? Mire, es terrible yo viendo a Nayib Bukele hablando de Dios, de milagros, y que él escucha a Dios, y con semejante violación de los derechos humanos. Bueno, capturaron una muchacha allá en Opico, no, en Aguachapán, perdón, que la niña tenía 9 meses de haber nacido, y le dijo a la policía, la vamos a llevar también con la hija, con la niña, porque tiene que darle de mamar, sí. Y se la llevó. Como a los 3 meses de estar en la cárcel, se enfermó la niña de neumonía y no la atendieron. Entonces la llevaron al Hospital Blum. ¿Y la ley Nacer con Cariño? No existe. Entonces, estando en el penal, la llevaron al Hospital Blum, la llevaron al Macine, la llevaron a varios hospitales, y la niña grave. Cuando ya estaba bien grave, que ya no tenía remedio, se la dieron a la abuela. Tanto que la abuela la pidió antes de que se enfermara y no se la dieron, se la entregaron ya en una fase terminal. Y la abuela pagó un pediatra privado, hizo todo lo posible y la niña murió como a los 2 meses. Ahí está la niña, la famosa Génesis. ¿La mamá se enteró? La mamá sigue presa todavía. No, pero ¿se enteró? Pues me imagino que no sabe, porque la mamá no le lleva paquete desde hace ya más de 1 año, porque no tiene cómo llevarle paquete, porque la hija le dejó otro niño de como de 4 meses, no, de 4 años, perdón. Tenemos otro caso de otra muchacha que fue capturada de 8 meses de embarazo. Y la hermana hizo todo, movió cielo y tierra, alertó a la PDH, a la PGR, a la Fiscalía, a la CONAPINA, a la primera dama, de que su hermana estaba embarazada y era de alto riesgo porque tenía complicaciones. Pero ¿verdad que sí recibieron respuesta de las autoridades porque se protegen a los bebés desde antes de nacer? ¿Sí recibieron respuesta? Bueno, no, pero los niños mueren por negligencia dentro de la cárcel. No recibieron respuesta. No hay atención médica. Entonces esta hermana, la bebé murió durante el parto. Sí. Y nadie dice nada. Entonces creemos que esas son las cosas que se contradicen ahí en Bukele. Yo no creo que Dios de verdad pueda estar intermediando con alguien que violenta tanto los derechos humanos. Yo por eso les digo, como salvadoreño, como un ser humano común y corriente, me duele mucho ese sufrimiento de la población y por eso estamos acá. No lo hacemos por ningún interés económico, porque al final eso es lo de menos. Aquí lo importante es la vida de la población salvadoreña, que ha sido marginada y que el régimen no reconoce esas personas que están siendo violentados sus derechos. Bueno, y también vamos a hablar de lo que es la justicia restaurativa para aquellas personas que ya han logrado probar su inocencia y han salido. Pero no sin antes irnos a nuestra siguiente pausa comercial. Es imposible hablar del régimen de excepción sin hablar de justicias restaurativas
para aquellas personas, reitero y recalco, aquellas personas que han logrado probar que no tuvieron ningún vínculo con las pandillas y que evidentemente han logrado salir. En alguna forma, Samuel, a estas personas se les ha dado justicia restaurativa, digamos, por los daños económicos o por los daños psicológicos que sufrieron en el momento en que se los llevaron, cuando luego se probó de que no tenían vínculo. No hay nada. O sea, el régimen, ya los que tienen capturados, acusados de pandilleros, para ellos no tienen derechos. Las personas salen libres, ni siquiera le llaman a veces a la familia para que los vayan a recoger. Hay personas que han salido con enfermedades crónicas, con insuficiencia renal, otros con débiles, con anemia profunda, moribundos, y han muerto a los pocos días quizás de su libertad. Movir, por ejemplo, gracias a la solidaridad de organizaciones, tenemos un grupo de liberados ahí que les estamos dando atención médica, atención psicológica también, porque necesitan atención psicológica para reinsertarlos a que vayan ya entrando en un ambiente más de sociedad civil y que vayan tratando de superar los problemas. El régimen no hace absolutamente nada. Entonces, yo no puedo hablar de que hay una justicia restaurativa o que haya intentos del gobierno de reparar ese daño, en absoluto. Esa es la lucha nuestra, que el Estado tiene que reparar ese daño a las víctimas y tiene que atender a este sector de población que está sufriendo. Hay personas que se declaran inocentes, pero sin embargo tienen medidas sustitutivas. El proceso sigue. Bueno, tenemos un caso de un señor de Panchimalco que su hija le dieron cartas de libertad. Estando con carta de libertad, la condenan. Y me dice, ¿y yo qué voy a hacer? Hoy mi hija ya no va a ir a firmar. La condenaron teniendo carta de libertad. Carta de libertad. Ella vendía en el centro de San Salvador y vende todavía. Allá anda la muchacha vendiendo, parece. Dice, pero logró salir. No, dice, no, mire, no, yo me voy a someter aquí, si me agarran, que me agarren, pero yo no voy a firmar ya porque me van a capturar si ya me condenaron. Entonces, yo no sé qué pasó con ella, pues porque nosotros tampoco no le damos seguimiento a esos casos, pero me llama mucho la atención tantas arbitrariedades de este gobierno. Mire, nosotros últimamente hicimos una acción que fue el viernes 31 de mayo y fuimos al Ministerio de Justicia y lo que pedimos ahí fueron varias cosas. Pedirle al Ministro de Justicia que se abstenga de prorrogar el régimen de excepción, porque él es el que genera la iniciativa para la prórroga. También pedimos que se respeten los derechos humanos y los tratados internacionales, porque se están violentando los tratados internacionales que el Estado salvadoreño ha firmado. También pedimos que se abstengan de realizar capturas arbitrarias, que cumplan con el debido proceso. También pedimos que se liberen a las personas que tienen cartas de libertad, que están violentando también ellos mismos las leyes. También hemos pedido que se cumplan lo regulado en la ley penitenciaria, que se permitan las visitas familiares. Entonces creemos que son cosas tan obvias y a estas alturas pues deberían de humanizar este régimen. Sé que nos van a tener todo el tiempo con régimen de excepción, al menos que respeten los derechos humanos, porque entiendo que están también violentando el mismo régimen de excepción, porque el régimen de excepción tampoco no les da libertad para que violenten los derechos humanos de la forma que lo están haciendo. Entonces ese fue un llamado al Ministro de Justicia. También fuimos a la Fiscalía General de la República a poner un aviso por actos arbitrarios del Ministro de Justicia, del Director de Centros Penales y del Director de la Policía Nacional Civil, también por desacato judicial y también por privación de libertad, porque hay personas que no deben de estar privadas de libertad porque no han cometido ningún delito y siguen privadas de libertad. Esa fue la acción que hicimos el 31 de mayo, considerando que ya el sábado 1, pues Bukele iba a decir, estos son los funcionarios que continúan y estos no, pero pareciera que sigue el mismo gabinete. Dijo que iba a sancionar a todo funcionario que se comprobara que era corrupto y simplemente no ha pasado nada. Solo es puro show, solo es pura farsa para seguir vendiendo que él combate a la corrupción, que él sí está haciendo bien las cosas.
¿Confían en que las autoridades van a responder a cada una de las peticiones que ustedes han realizado? ¿Confían que van a responder? Fíjense que no confiamos, pero nuestro papel es señalar los errores y las violaciones que está cometiendo el régimen. Ya, si ellos no lo cumplen, pero ya el pueblo, la comunidad internacional sabe que hay un señalamiento, que hay un aviso en la fiscalía, y pues ahí está, depende de Bukele si lo cumple o no lo cumple. Yo creo que aquí la única esperanza de este pueblo es la denuncia pública. Yo creo que las redes sociales nos están ayudando mucho. Tenemos un caso muy emblemático. Una joven fue liberada a los 3 meses de ser capturada, inocente por supuesto, con todos los arraigos, y fue liberada a pura denuncia. El director del centro penal de Apanteo la llamó a la muchacha, estando en el penal, y le dice, mira, tú, y le mostró la computadora y le dice, aquí están las publicaciones que han hecho a favor de tu libertad. Y creo que esta denuncia, esta publicación ha llegado bien arriba, y yo pues tengo órdenes de llamarte, de comunicarte que pronto vas a salir libre. Es decir, ¿ustedes han tenido casos de éxito? Pues ese caso fue pura denuncia que la hizo Movil, la hicieron otros medios. Y resultó favorable. Tuvimos un caso de otra muchacha que también iba a dar a luz en el penal y alertamos que tenía que ser liberada antes, y como 4 días antes de nacer el bebé le dieron su libertad. Otro caso de un joven que tenía SIDA, alertamos a las autoridades de esta persona que tenía SIDA, y bueno, gracias a Dios fue liberado. Otra señora de adulta mayor que fue capturada, amputada de una pierna, ya como de 80 años, y que había sido capturada, pues fue liberada también de inmediato. Yo creo que la denuncia es la herramienta fundamental para las víctimas, y creo que vamos a profundizar esa denuncia. Hombre, pero para poder liberar a en estos 2 casos que usted está mencionando, imagino que la presión pues fue muchísima para que las autoridades pudieran escuchar. No fue que ustedes hicieran simplemente una denuncia y automáticamente las liberaron. No, es que yo creo que la presión, Bukele tiene un equipo que le está evaluando la imagen de él también. Y si hay una situación que se desborde en las redes sociales, trata de dar respuesta. Mire el caso de la niña en el centro. Una niña improvisada, le dolió tanto ver una injusticia que le quitaron un carretón a un joven, y comenzó a grabar y la entrevistaron. Se ha hecho viral, eso ha llegado a Casa Presidencial. El mismo alcalde se ha tenido que pronunciar. O sea, yo creo que las redes sociales, si hacemos un buen uso, así como al gobierno, a Nayib Bukele le ha dado mucho poder, también el pueblo puede hacer uso de esa herramienta. Y yo creo que aquí la tenemos en nuestra mano. Hagamos uso, el mejor, de este aparato. Correcto. Aunque también hablando del caso a esta niña, pues entiendo que ha recibido muchísimos ataques, y las nuevas legislaciones que tenemos, por ejemplo, Crecer Juntos, entiendo que no la está protegiendo directamente de todos esos ataques de las personas que están diciendo que la niña que es pagada, que es contratada, que es una actriz, están diciendo un montón de cosas a esta niña. Bueno, es que el régimen no hay cómo justificar. A nosotros nos dicen que nos pagan. Si el dolor de las víctimas vale más que millones de dólares. Nosotros vivimos con las víctimas ese dolor de tener un ser querido secuestrado, desaparecido, y no saben si está muerto. Entonces, los niños me están comentando que hay unos niños que andan pidiendo en la calle, porque el papá, porque la mamá está presa, y el papá como que toma y los descuida. Entonces estamos averiguando de esa familia para ver cómo le apoyamos. Y esto debería ser el Estado, hombre. Si Bukele habla de milagros, de que él es el presidente más humano, el más querido por el pueblo y por el mundo, ¿por qué no hace algo por esta gente? También son salvadoreños, son seres humanos, tienen derechos. Esa es la pregunta que yo le hago a Nayib Bukele. Si usted habla de milagros, ¿por qué no escucha a las víctimas? ¿Por qué no resuelve el tema de los niños que han quedado abandonados? ¿Por qué no les da alimentación? ¿Por qué no les da atención médica y atención psicológica? Un llamado a la primera dama, pues, que vaya a ver a esa granja de Izalco, que saquen a todos esos bebés, se los entreguen a sus abuelas, a sus familiares, pero que no permitan que mueran en la cárcel. Si la mamá ha cometido un delito, pues que pague, pues, pero el niño no tiene por qué pagar un delito que no ha cometido.
Aunque es curioso que mucha gente también celebre que estos niños nazcan en la cárcel. Pero bueno, vamos a la pausa comercial. Retornamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros y es que a fin de cuentas, como último punto, en estos próximos 5 años se confía en que algo se fortalecerá o cambiará en el sistema de seguridad y también Movir, a pesar de las múltiples amenazas, continuará en su lucha tratando de liberar a aquellas personas que se comprueba que no tenían vínculos con pandillas. Por favor, Samuel. Bueno, nosotros Movir pues tiene un reconocimiento internacional. Muchas organizaciones lo ven como una posibilidad de acompañamiento a las víctimas. Las mismas víctimas ven que Movir sí les da un gran apoyo. Entonces creemos que el mundo está pendiente de lo que pasa en el país. Y nosotros vamos a continuar esta lucha mientras hayan violaciones a los derechos humanos, mientras hayan víctimas inocentes en la cárcel, mientras hayan esos bebés sufriendo en esas cárceles sin tener la atención médica apropiada, lo vamos a hacer. Así que llamamos pues a la comunidad internacional a poner más atención en El Salvador, llamamos al pueblo salvadoreño también a analizar más de fondo lo que pasa en el país. No se dejen llevar por las luces, por el espejismo, por la propaganda engañosa de este gobierno. ¿Y ustedes entonces van a continuar en estos años tratando de sacar a la mayor cantidad de personas que no tienen nada que ver con pandillas? Vamos a continuar demostrando la inocencia de estas personas. Movir, ya hemos dicho, estamos de acuerdo que se combatan a las pandillas porque tampoco creemos que este país ya es justo que tenga paz, pero no una paz que nos quieren implementar el gobierno, donde es la paz de las pandillas, pero también ahora el régimen es el que está sometiendo a la población. La gente ya no le tiene miedo a las pandillas, pero le tiene miedo al régimen. Hay personas que ya prefieren huir del país, porque aquí no ven una alternativa. El gobierno se enorgullece de tener el penal más lujoso y más grande de América, y a la Universidad Nacional la tiene militarizada, la tiene cerrada, no le dan el presupuesto que le tienen que dar, no fomenta, no hay programas de reinserción, de prevención para los jóvenes, solo les ofrecen cárcel y muerte, eso es lo único. Samuel Ramírez, se nos ha terminado el tiempo y no nos vamos sin antes agradecerle por haber traído sus criterios en torno a lo que ha sido el régimen de excepción y también a los casos que se llevan de aquellas personas que se ha comprobado, reitero, que no tenían vínculo con pandillas. Gracias también a usted y a Mix de Medios y a Canal 8 también por esta oportunidad. Ha sido un placer. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerden, nosotros le traemos la información, pero a fin de cuentas, el criterio más importante, a favor, en contra, con ventajas y desventajas, para decir lo que es verdad y lo que no, ese criterio solo lo tiene usted. Que descanse. Feliz inicio de semana. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.